Tú no puedes decir que yo miento en un punto de vista. Es que eso es lo que quiero que quede bien claro. O sea, en mi relatoría de los hechos no hay una sola mentira. Es que sí hay una mentira. Mi punto de vista, pues no lo puedes decir como mentiroso. No, ahí te va. Opinión sustentada, Adela, tú eres periodista. Sustentada en nada. Pero eso hay que decirlo. Por eso, sustentada yo creo que hay que aprender a diferenciar de lo que es ajá. información a lo que es una opinión. Claro. Y aquí lo hacemos. Mientras nuestra opinión esté basada en evidencia, en datos. No, nuestra opinión es nuestra opinión. Bueno, entonces tú lo que estás diciendo es que no hay que hacer nuestra opinión basada en datos. Yo creo que entonces renunciamos a la realidad. No, yo ya como información metí los bytes de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ah, qué bueno. Inmediatamente después, no sé si los tengan, pero los metimos inmediatamente después, donde la presidenta dice lo que tiene que decir. Pero yo creo que una opinión, pues no la puedes discutir. Yo creo que es el público el que finalmente o te consume o no te consume, o te cree o no te cree. Eso es lo que a mí me parece. Y pues la Fiscalía no ha salido a decir. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y hoy sí pararon en seco a Adela Micha como pocas veces. Hemos visto, como le dicen a Adela Micha, la venenosa de cariño, que sabemos que le gusta mentir a diestra y siniestra porque ella es de esas flamantes periodistas imparciales que perdieron muchos cientos de millones en contratos repartidos entre ella y su familia. No hay que olvidar que un gobierno periodista a su hijo le dio una aplicación que no servía para nada por más de 57 millones y nos podíamos ir por muchísimos contratos y te das cuenta que la vida millonaria pues se la dio principalmente el 90%, el 10% de esfuerzo, 90% gracias ligado a gobiernos periodistas y panistas y obviamente vendía ahora sí que su palabra o sus mentiras según el gobierno que estuviera en turno. Por su parte, obviamente, con el expresidente López Obrador del 2018 y actualmente con la doctora Claudia Sheinbaum, porque un solo centavo no van a ver ninguno de estos vendepatrias, estos que se venden por unas monedas, pues por eso anda muy molesta. Lo que no se esperaba, como vamos a escuchar a continuación a la licenciada Camila Martínez, veamos cómo le dice duro y contundente, eres una mentirosa con sus propios videos. Ahora sí que la misma ya se parecía como a Susana Oresti, ya no sabía para dónde moverse, porque la exhibieron y la dejaron exhibida como la mentirosa que es. Vamos a escucharlo, amigos, amigas, presta muchísima atención, ahorita lo platicamos. Y me parece que si no es legítimo y además positivo que la presidenta corrija, pues lo que no se hizo bien en la administración anterior, ¿no? Dice, públicamente la presidenta no lo puede, dice públicamente la presidenta no lo puede reconocer, ¿no? Yo creo que ahí pues es que no habría que reconocer, pues si es, por ejemplo, en el tema, regreso al tema tanto de Marina, que son los dos temas, digamos, que abordaste, ¿no? Sí, tanto el tema de Marina temas, como el tema de los supuestos amparos, ¿no? Bueno, de los amparos que supuestamente habían... Exacto, y que ahí mismo dije que lo habían desmentido, misma editorial, lo dice. Bueno, pero de estos dos casos, en ambos, Adela, habían sido denuncias que habían empezado en el sexenio anterior, ¿no? Se tardaron Entonces, 2 años, yo no veo dónde habría una ruptura ahí, ¿no? Con el sexenio del presidente López Obrador o con su círculo cercano. A ver, veamos, ¿no? Rosa Isela Rodríguez fue secretaria de Seguridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy está como secretaria Yo estoy hablando de Gobernación. de estos personajes. El ex secretario pero de Marina, esto también es Adán el círculo, Augusto López, es que el de círculo alguna más manera, cercano. pues son responsables o por omisión, ¿no? Sí, y la presidenta ha sido como muy clara, ¿no? Que sea la fiscalía, digamos, pero no hay, digamos, ni una ruptura, ni una persecución, ni una absolutamente nada, ¿no? O sea, lo que hay es un caso, ¿no? De un personaje que estuvo vinculado, ¿no? Como el caso de Hernán Bermúdez Requena, que estuvo vinculado con un grupo delictivo en Tabasco, ¿no? Y sabiendo eso, ¿qué hicieron desde el sexenio de López Obrador? Denunciar. Porque ellos ya se dieron cuenta que había algo que no estaba bien, dijeron no podemos permitir esto, entonces hacen la denuncia y es ahora, ¿no? Con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Digamos que se hace pública la investigación y que detienen, ¿no? A este personaje, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que el dirigente en el Senado ha sido muy claro, ¿no? Que hable y que él está dispuesto, digamos, a presentarse ante la fiscalía. Aquí no hay encubrimiento ni de la presidenta de la República, ni del presidente Andrés Manuel López Obrador, de nadie, ¿no? Se está siguiendo una investigación, pero entonces, en ese sentido, por ejemplo, sí decir, ¿no? Y es la narrativa esta como de ruptura, ¿no? Lo que me parece que es que cae en un intento de desprestigiar, porque además tú sabes que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la presidenta de la República, tienen una aprobación muy importante gracias también a los logros que han tenido. O sea, a ver, en el sexenio del presidente López Obrador, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. Esa es una cifra que tú y yo podemos estar de acuerdo, ¿no? Es histórica, ¿no? Y reducir, por ejemplo, las desigualdades para que seamos el segundo país con menos desigualdad en América después de Canadá es un triunfo gigante, ¿no? Entonces, con esos logros y con esa estrategia que además durante mucho tiempo hubo medios de comunicación y algunos periodistas
que dijeron que no iba a funcionar. Entonces, viendo que funcionó, ¿no? Claro que van a querer desvincular a la presidenta de la República de los triunfos del presidente López Obrador. Y van a querer decir que están peleados. Yo nunca he dicho y que eso. están divididos. No he dicho eso. Me parece que hacen las cosas de manera distinta. Me parece que hay que reconocer ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? Dice, y que México no se gobierna desde Tabasco, sino de Palacio Nacional. O sea, según la editorial, tú comentaste que estaban intentando, que Claudia estaba intentando mandar un mensaje, ¿no? Que el mensaje era, México no se gobierna desde Tabasco, sino desde Palacio Nacional. Ahí no es un tema de que tú estés hablando de que se está intentando, digamos, desmarcar. Desmarcar del gobierno. Ahí ya estás hablando de la persona. Sí, pero... Porque quien vive en Tabasco es Andrés Manuel López Obrador. Pero y dice, no puedes decir... ¿por qué ustedes cómo creen que estas noticias sean recibidas en Palenque? Como si entonces se fueran a enojar. ¿Por qué? Porque está continuando con los principios del gobierno del presidente López Obrador de no puedes... nadie ni nada por encima de la ley. Un editorial es un punto de vista. Y tú no puedes decir que yo miento en un punto de vista. Es que eso es lo que quiero que quede bien claro. O sea, en mi relatoría de los hechos no hay una sola mentira. Es que sí hay una mentira. Mi punto de vista, pues no lo puedes decir como mentiroso. No, ahí te va cuál sí es la mentira, ¿Cuál? ¿no? Que tú nunca dijiste que el combate a el caso de la Marina empezó en el sexenio de López Obrador. Tú escribiste no una columna titulada El poder que nunca se disculpa, donde dices que nosotros, los periodistas, no nos disculpamos cuando nos equivocamos con la información. Bueno, y no López solamente Obrador es tu ya caso ahí. O sea, ahí citamos 4 casos, Está bien, 3 casos más el tuyo, Ok, ¿no? Pero te pregunto, López Obrador ya se disculpó con el país por haber dicho hace años que el huachicol ya se había terminado. A ver, creo que... No. Bueno, sí, pero a ver, Camila. una cosa pasó, ¿no? Una cosa es el huachicol, ¿no? Cuando tú abres ductos y lo sacas, como es el caso. ¿Te acuerdas aquella terrible explosión? Me parece que fue en Hidalgo, no me acuerdo bien, pero me parece que fue en Hidalgo donde murió gente incluso, ¿no? Digamos, ese era un tipo de huachicol. Me parece que además de resolución, ¿hay o no, Adela, una estrategia hoy en contra del huachicol fiscal? Yo te pregunto, ¿hay o no? Aquí está dicho, sí. Ahí está. Entonces sí hay. Bueno, ¿no? lo dije. Ajá, ahí está. Hoy sí. Entonces, bueno. Hoy sí. Y por Antes, ejemplo, perdóname, la de los ¿no? ductos. Adán entonces, Augusto ya se disculpó en la de los por haber ductos ya nombrado había... a un criminal como secretario de seguridad. Creo que pues al menos disculparse, ¿no? Sí, él ha hablado ahí con medios Como de dices comunicación. tú que hay que disculparse. Pues yo cuando me equivoco ofrezco disculpas sin duda, pero yo creo que en mi relatoría de los hechos es exacta. Mi punto de vista. No puedo disculparme por algo que yo pienso, Camila, ¿no? Tan válido es mi punto de vista como el tuyo. Y qué bueno, por ejemplo, y por eso te agradezco que me hayas invitado para poder hablar también de nuestro punto de vista. Yo donde Muy creo bien. que sí hubo un tema que no era verdad es en no señalar que estas estrategias, por ejemplo, en contra de los 2 tipos de huachicoleo, porque el presidente López Obrador atiende el huachicoleo de calle, digamos, y atiende el huachicoleo fiscal con estas denuncias, ¿no? Entonces, no hablar de eso y presentarlo entre líneas, como si fuera una ruptura entre López Obrador, porque tú en realidad lo que estás diciendo acá, ¿no? Es como si López Obrador hubiera dado impunidad, que no es el caso. Tanto así que hizo la denuncia durante su sexenio, ¿no? Ajá, y al mismo tiempo, ya damos la información, todos los días metemos a la presidenta diciendo, Bueno, no todas ahora, las 2 horas, nada más pero antes las cosas de- importantes. antes de que cerrar, dice. porque- Pero siempre es tu espacio y siempre Y puedes te venir agradezco mucho. No, Ahora, y siempre tú citaste una columna ahorita en el programa, ¿no? Una columna que yo escribí, ¿no? Adela, si este fuera el único caso, digamos, de una editorialización así, ¿no? Donde hay un dato que se omite, podemos pensar o no que fue para favorecer una narrativa que tú querías posicionar, ¿no? Pero si fuera el único caso, yo lo entendería, ¿no? Pero no es el único caso, ¿no? Ahí en la columna citamos varios casos más. Citamos, por ejemplo, una columna que hace Maite Azuela, ¿no? Donde ella omite decir que en la carta Andrés Manuel López Beltrán dice que él renuncia a los efectos del amparo. Y entonces dice, pues es que no ha, si tanto fuera así, ¿por qué no se deslindó, digamos, de sus efectos? Y ya había salido la carta y ya estaba ahí por escrito. Esa no eres tú, esa es Maite Azuela. Pero también está Héctor de Mauleón, ¿no? Que también saca una columna de opinión donde no habla ¿no? ¿Qué sucedió, ¿no? Con el desmentido de los hijos del presidente López Obrador, de estos casos donde los quisieron, no se metieron ellos, donde los quisieron involucrar a ellos, ¿no? Y también está el propio Claudio Ochoa, ¿no? Digo que también, como tú has salido a decir que ellos nunca dijeron que los hijos de López Obrador habían tramitado y tal, El pero amparo toda existe, la narrativa... Camila. Lo que dijo Claudio Ochoa es que los amparos existen. Claro, ahora, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? ¿Y con qué interés? Pues eso lo Te voy a tendrías decir que con qué investigar. interés, Adela. Con el mismo interés ese de tu editorialización de hace unos días. No lo creo. Con el Hay intento de también desprestigiar. quien dice pues que también alguien presentó los amparos, ¿no?
con eso de que ya viene la reforma a la ley de amparos, que cae muy bien porque hay un abuso de los amparos, ¿no? Pero hay un abuso de los amparos. Esa es otra opinión. Sustentada, Adela, tú eres periodista. Sustentada en nada. Pero eso hay que decirlo. Por eso, sustentada yo creo que hay en que nada. aprender a diferenciar de lo que es información a lo que es una opinión. Claro. Y aquí lo hacemos. Mientras nuestra jueves, opinión esté basada en evidencia, en datos. No, nuestra opinión es nuestra opinión. Bueno, entonces tú lo que estás diciendo es que no hay que hacer nuestra opinión basada en datos. Yo creo que entonces sí. renunciamos a la realidad. No, yo no renuncio a la realidad. Bueno, yo creo un que poquito. hubo quien renunció a la Un poquito, realidad sí. en la administración pasada. Y pues esa es mi opinión. Bueno, Esa es mi opinión. Y susténtelo, Que renunció ¿no? a la realidad. Y Hubo quien susténtelo. renunció a la realidad en la administración pasada. Es mi opinión. Y hago la diferenciación porque después del editorial que di yo, justo como información, metí los bytes de la presidenta Claudia Sheinbaum. Qué bueno. Inmediatamente después, no sé si los tengan, pero los metimos inmediatamente después, donde la presidenta dice lo que tiene que decir. Pero yo creo que una opinión, pues no la puedes discutir. Yo creo que es el público el que finalmente o te consume o no te consume, o te cree o no te cree. Eso es lo que a mí me parece. Y pues la Fiscalía no ha salido a desmentir que los hijos del expresidente López Obrador estén en la carpeta de investigación, y han habido varios colegas que sí han tenido la carpeta de investigación porque la filtraron. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Adela Micha, por todos los lados le llegaban los bolazos, ya quería irse de su propio set. No le gustó que le dijeran lo mentirosa que es, hay que decirlo. Resulta que según la magia con la que está hablando Adela Micha, es que te vas a justificar que tu opinión no significa que sea mentira. Vas a decir tu opinión de lo que tú creas sin pruebas, sin argumentos. Y hay que decirlo, un verdadero periodista se fundamenta y ahora sí que encuentra pruebas. No Ochoa, no el Latinus de Loretito de Mola. Ya vimos que Adela Micha con esa se va a lavar la cara, que su opinión no se la pueden cambiar, así sea una mentira, y les molesta, y luego dicen que es persecución, o luego dicen que es censura, exhibirle sus mentiras, que repito y reitero, lo puedes revisar en el video nuevamente. Ella dice: mientras sea mi opinión, aunque sea mentira, es mi opinión y lo que yo creo, y eso no importa. Pero curiosamente, cuando exhiben que son unos mentirosos vendepatrias, como lo que han demostrado en estos últimos años, pues resulta que se hacen los ofendidos. Pero bueno, ya vimos cómo Camila Martínez paró en seca. Adela Micha se le secó la lengua, le dolió muchísimo que la cuarta transformación siga avanzando y le quede exhibida en su propio programa como lo mentiroso que es. Amigos y amigas, hasta aquí a mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su amplísimo espacio, y nos vemos en la próxima.